Bien, vamos a empezar comentando el artículo. A ver, ideas generales de lo que le llamó la atención en el artículo. Voy a llamar por orden para evitar esto de estar diciendo quién, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos. Ana, comienza. Permítame, profe. Le permito. Solo una idea y tu comentario al respecto. Ok, profe, ¿me podría repetir? Es que me estoy movilizando de puesto. El artículo que se le asignó para el mapa conceptual hoy. Una idea que te llamó la atención del artículo y tu comentario al respecto. Ok. Del artículo puedo mencionar la creación del espectrómetro, que ya dadas las alertas de estos gases que estaban causando alguna afectación con la atmósfera, pues ya no tenían cómo medirlo y se vieron en la necesidad de crear un equipo que lo permitiera detectar. Eso fue lo que más me llamó la atención. Ok, muy bien. Carlos. A mí me llamó la atención el hecho de que los compuestos de clorofluorcarbonados tuvieran la capacidad de distorsionar la química del ozono en general, pues. Eso me llamó la atención. Y el comentario que añadiría a eso sería también el punto que hablaban sobre cómo los rayos ultravioleta también son capaces de afectar al ozono, que supuestamente cumple un papel importante en protegernos de la radiación ultravioleta. Muy bien. Whitney. A mí me llamó la atención fue el trabajo en conjunto de los dos científicos y cómo llegaron a una predicción de que si se producía más CFC, se expulsaba más CFC a la atmósfera, en un futuro podría disminuir aún más lo que era el ozono y entonces iba a permitir más la entrada de los rayos ultravioleta y podía afectar tanto a las plantas como a nosotros y me llamó bastante la atención todo ese punto. Ok, bien. Tiffany. Tiffany, are you there? No está. My Zoom. No, Tiffany, no te escuchamos nada. My Zoom. Bueno, a mí me llamó la atención que en un inicio los gases fluorocarbonados fueron creados como una ayuda para los refrigerantes. Sin embargo, mucho después fue que se supo que eran dañinos para la atmósfera y cómo el protocolo de Montreal unió a tantos países para combatir esto. Medin. Bueno, a mí me llamó la atención la parte en cuando ellos estaban estudiando la reacción en cadena y decía que al principio Molina había propuesto que no había tanto CFC en la atmósfera como para que afectara la capa de ozono. Y luego, con más estudios, se dio cuenta de que al final sí se liberaba cloro que volvía a hacer como al liberar ese cloro volvía y podía reaccionar con el ozono. Me pareció bastante interesante cómo me estudio
se llegó a esa conclusión. Muy bien, Adriana. Bueno, sobre los clorofluorocarbonados que permanecieron inalterados por décadas en las capas inferiores de la atmósfera y cómo la industria expulsaba millones de toneladas de este gas. ¿Y cómo las industrias qué? Que continuaba la expulsión de los fluorocarbonados en la atmósfera. Expulsaron 1 millón de toneladas. Ok. Rigoberto. Ok, Jennifer. Bueno, a mí me llamó la atención que uno de los primeros refrigerantes fue el amoníaco y que por su pérdida causaba intoxicaciones en los humanos. Sin embargo, hoy en día todavía se sigue usando amoníaco. Susan. Bueno, Susan no escucha. Ya me dijo que no escucha, así que no debe. Disculpe, profesor, ya escucho. ¿Cuál era la pregunta? Una idea del artículo y tu opinión al respecto. Una idea que te llamó la atención del artículo. Creo que la que más me llamó la atención fue la importancia que tuvo la información mediática que se dio de eso, la importancia que tuvo la colaboración de los medios de comunicación en concientizar sobre dicho problema. Muy bien. Para objeto nuestro, o sea, del curso, pueden abrir sus cámaras. Abramos nuestras cámaras, por favor. Para fines de nuestro curso, nos interesa, evidentemente, la parte química de los problemas ambientales. Los aportes de Molina y Rowland, por supuesto, significativo, es un gran ejemplo, como les comentaba en el video que vimos el jueves pasado, como una serie de eventos conducen a lo que hoy podemos ver simplemente metiéndonos en la página de la NASA y ver cuál es el estado de salud de la capa de ozono. O sea, es algo que no deja de ser impresionante porque ha sido relativamente en poco tiempo, del 79 a septiembre del 2021. O sea, eso no deja de sorprender, como el ingenio humano, fuera de un laboratorio, y no es porque yo sea químico ambiental, ¿no? Pero porque es un problema tan real, tan cierto, que comienza a ocurrir frente a todos, y aquí no es cuestión de la síntesis y mando a comprar esto y hago no, o sea, está ocurriendo ahí afuera. Y si pudiéramos revisar, cosa que no podemos, todos los artículos que se escribieron en ese momento de hipótesis válidas, inválidas, predicciones, etcétera, etcétera. Porque había esa lucha, ¿no? Hoy con el tema del cambio climático, todos sabemos que hay las cumbres del cambio climático. Entonces, ahí no solo van los representantes de los países
digamos, la parte como ejecutiva. Ahí también llevan a la parte técnica, a los científicos. Pero cuando se toman las decisiones, uno dice, ¿qué tiene prioridad? ¿El tema científico o el tema económico, político, sociopolítico, estratégico, etcétera? O sea, al final, ¿qué es lo que tiene más peso? El protocolo de Montreal tiene esa fuerza, ese poder, porque los países tuvieron que estar de acuerdo y decir, efectivamente, hay un problema y lo está provocando esta molécula. Yo me imagino que no fue nada fácil convencer en ese momento a todos los que participaban en esas reuniones. Porque la data era poco fiable, a lo mejor esto que le estoy refiriendo, narrando ahora son cosas que he leído, no que la estoy inventando, que algunos datos que se habían recolectado se habían obviado. Es como cuando tú haces una gráfica y tú dices, me tiene que salir lineal, así que como no es lineal, yo borro estos datos que no se pegan mucho y los elimino y no me importa porque los eliminé. Entonces, hubo de todas esas cosas en ese momento, porque no había un sistema sólido de monitoreo tampoco, ¿no? Con respecto a lo que tenemos hoy. Eso puede ser bueno y puede ser malo en el sentido de que ahora todo lo que nosotros estamos consumiendo, viendo, comiendo, cada vez el análisis se va más adentro, más adentro, más adentro, que de pronto tú vas a decir, no voy a consumir nada, pues. Si no tiene esto, tiene de lo otro, si no de aquello, y si salgo a la calle respiro de esto, de aquello y de lo otro, y total, ya no lo cuantifican en gramos, ni miligramos, ni microgramos, ni nanogramos, ni picogramos, ni femtogramos. Entonces, ya no podemos hacer nada, pues ya. Y si es los alimentos, los enlatados, los preservantes, los conservantes, los colorantes y todos los antes, entonces tampoco, ¿verdad? Y después ahora que a todos le quieren llamar orgánico, entonces eso riñe con la química, ¿no? Cuando dicen huevos orgánicos, yo quisiera que hay inorgánicos, no sé, distintos de la gallina, no sé cuáles serían esos, pero van etiquetando y el mundo se va llenando de cosas extrañas y que apelan a lo saludable. Nada más ayer, que por curiosidad miraba una de estas almohadillas para viaje. No es que esté viajando, pero nada por leer la etiqueta, ¿no? Y decía, este producto contiene químicos que pueden ser cancerígenos y no sé qué, y esto que lo otro. Pero como una almohadita para ponerte en el cuello y descansar el cuello, tiene todas esas advertencias, entonces es horrible. La ropa, los sacos, los vestidos, tú miras y te quedas sorprendido de que todos son fuentes de contaminación. Entonces, ¿cuánto más ahora una molécula inocente que pretendía hacer un bien? Estoy ahora dándole un carácter sustancialista a los CFCA, para que tengan vida. Y bueno, vinieron a resolvernos un problema y después se convirtieron en el problema. Entonces, el tema central aquí, para efectos del curso, nuevamente, cuáles son las fuentes, las reacciones, el transporte, el destino, etcétera, la misma. Entonces, el mapa conceptual, como es conceptual, es de concepto, bueno, tiene que girar en torno a eso. ¿Qué es lo que ocasiona el fenómeno? Bueno, una sustancia química que hizo el hombre. Así que es una fuente definitivamente de origen antropogénico. Ahora, ¿qué tenían de particular estas moléculas que no tenían el resto? Ya lo mencionaba aquí, es que permanecen así, inalteradas, estables, nada las inmuta, nada las saca de su condición, ¿no? Así hay cierta gente también, ¿no? Están los que son como, no es cloruro, Rigoberto, dice cloruro, es radical cloro, que son como los radicales libres, que reaccionan con todo lo que encuentren a su paso. Y hay otros como los CFC,
que son más estables, todo bien, no se sulfura, no nada, entonces a lo mejor eso es un buen síntoma de sobrevivencia, ¿no? Porque ¿qué pasó con los CFC? Esperaron tranquilos cientos de años. El tiempo de residencia es una característica muy importante de todos los contaminantes en el aire, de todos. Esa es una variable que vamos a estar mirando con mucha frecuencia, porque el contaminante se puede emitir, pero tú dices, bueno, una vez que se emite, ¿qué le pasa? ¿Cuánto tiempo permanece en esa forma? O si reacciona, ¿en qué se convierte? Entonces ahí ya vienen los efectos sinérgicos. Puede que se emita un contaminante y en el camino se convierta en otra especie de mayor toxicidad, por ejemplo, y eso también plantea un problema. En el caso particular de nosotros en Panamá, como tenemos bastantes fotones todo el año, entonces va a darse procesos activados fotoquímicamente. Así que cobran relevancia en nuestro medio. Acá porque lo estamos estudiando a nivel de la estratosfera. Para efectos prácticos donde nosotros vivimos, la troposfera se extiende hasta aproximadamente unos 12 kilómetros. 12 kilómetros comparado con nuestra altura promedio en Panamá, 1,70 m. La mujer un poco menos. Si uno mira hacia arriba 12 kilómetros, pues ya no ve nada, ¿no? Entonces, ¿cómo todos estos procesos que estaban ocurriendo en la interfase entre la troposfera y la capa siguiente, la estratosfera, dividida artificialmente, los que hemos tenido oportunidad de viajar en avión, nos damos cuenta a qué altura más o menos se estabiliza un vuelo cuando usted escucha que les anunciamos que ya puede usar sus dispositivos y etcétera, etcétera. ¿A cuántos kilómetros de altura o cuántos pies de altura? Bueno, han viajado. Yo sé que algunos de ustedes han viajado. ¿O no ha viajado nadie? No le presté atención cuando lo dijeron. No le prestaste atención. Pero bueno, la sensación cuando despegas y va, ahora que estás estudiando la atmósfera, tú dices, bueno, voy subiendo, y cuando llego a esa zona donde las nubes parecen almohadas, cojines, esponjas, y dan ganas de salirse por la ventana y acostarse en ella, pero después reaccionas y sabes que no puedes hacer eso, no sería conveniente. Entonces tiene que haber una zona de estabilidad para poder que el avión sobrevuele. Entonces, la estratosfera, alrededor de los 20-25 kilómetros, es una zona muy estable y por eso la circulación de los vuelos se da a esas alturas, ¿no? Entonces es notable cómo una atmósfera que tenemos nosotros acá cerca nuestro y que lo vieron en la primera experiencia, nosotros no somos testigos de que el aire nos está impactando, gracias a Dios, pero sí sabemos la sensación que nos produce es que se fue la conexión. Es que inmediatamente queremos contabilizar las moléculas de oxígeno que necesitamos, ¿no? Entonces, algo nos avisa
que ya no estamos recibiendo el número de moléculas de oxígeno que necesitamos, ¿no? Y hablamos de que nos falta aire, etc. Entonces, desde el punto de vista de la atmósfera, uno dice, bueno, si podemos pensar en una columna imaginaria de aire desde la superficie donde estamos hacia arriba, ¿cómo podemos entender la dinámica de la atmósfera que es tan compleja? ¿Cómo reducirla a un solo espacio? Porque aquí mismo nosotros, aunque nuestro país está al nivel del mar, pero hay algunos lugares de mayor altitud, la temperatura también es distinta cuando hablamos de tierras altas. Entonces, toda esa dinámica, cómo estudiarla, cómo estar cierto de que la información que recibimos es la información pertinente. En el caso particular del ozono, la ciencia intentó con éxito monitorear y dar cuenta de que había algo extraño donde no debía estar. Y eso es un poco la definición de la contaminación del aire, ¿no? Una especie equivocada en el lugar equivocado, en las concentraciones equivocadas. Así que los científicos en ese momento tuvieron que plantearse muchos escenarios más allá del laboratorio. Porque ¿cómo recrear en un laboratorio las condiciones de la atmósfera o de la estratosfera? Y después, ¿cómo esa variabilidad está en función de la posición geográfica de la latitud? Porque estamos discutiendo y viendo que ese era un problema que se daba con mayor énfasis en las regiones polares, tanto en el norte como en el sur, con mucha mayor intensidad en el sur. Entonces, bueno, ¿qué tienen el polo norte y qué tienen el polo sur que no pasa en el resto del planeta y que hace que se produzca esa disminución en la concentración de ozono? En el fondo no es que se trate de un agujero así como que, no sé, el vidrio, la tela tiene un hueco y no. O sea, lo que se quiere decir con ese agujero es que hay un nivel o una concentración de ozono crítica y que se denominó el agujero de ozono. El aspecto más destacado de este problema es que es un fenómeno estacional. Podríamos decir que es como las alergias, ¿no? Hay ciertas épocas del año en que uno sabe, no sé aquí cuántos sufran algún tipo de alergia, pero hay épocas del año que tú sabes es que el clima está muy seco, o hay mucha humedad, o la temperatura muy baja, o lo que sea, y me da la alergia. Entonces, como fenómeno, no solo era identificar qué le estaba pasando a los CFC tan estables, cuándo alcanzaban la estratosfera y cuál era el rol de los rayos UVC. Desde el punto de vista químico, nosotros entendemos en un compuesto que tiene cloro, fluoro y carbono, que hay enlaces que tienen cierta energía y que esos enlaces en una reacción se rompen. Y si hay la energía suficiente para que resuene con la energía de ese enlace, se va a romper y esa ruptura puede ser homolítica. ¿Recuerdan de eso, no? En orgánica. ¿Sí? Entonces, si se genera una especie reactiva, en este caso de halógeno, de cloro y de bromo, el oxígeno y el ozono, bueno, son formas alotrópicas. El ozono es menos estable. El ozono se forma naturalmente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque el oxígeno molecular también se rompe. Imagínense una descarga eléctrica, rompe ese enlace de oxígeno y se genera oxígeno atómico que inmediatamente se combina con oxígeno molecular y va a generar ozono. O sea, hay un ciclo natural de formación y destrucción de ozono. El problema siempre es lo no natural y la vida es así. Cuando interviene algo que rompe ese equilibrio, ya hay problema porque nosotros lo interpretamos como, ahora está favorecido entonces el consumo de ozono. Si naturalmente el ozono se consume, pero ahora además en el medio le inyectamos cloro o bromo, un radical cloro es capaz de destruir 100.000 moléculas de ozono
Entonces imaginémonos esa reacción si tuviéramos que escribirla 100.000 veces, ¿no? No lo van a hacer, pero... Y luego, en otro paso, se regenera ese átomo de cloro. Entonces el problema todavía es peor. Porque cuando termina el ciclo, si hay una especie radicalaria que cataliza la reacción, entonces todos esos hallazgos, digamos la huella digital, fingerprint de la destrucción de ozono, era en una época del año cuando se detectaba un creciente aumento del óxido de cloro. Entonces, en esa época del año, mientras el ozono disminuye, el óxido de cloro aumenta. Y esa era una de las observaciones que se tenía en el medio. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y cómo se forma ese óxido de cloro? ¿A partir de qué? Entonces, elucidar el mecanismo de esta destrucción de ozono no fue nada de un día para otro. Medín, ¿tienes hambre, hijo? Entonces, o te estoy dando mucho sueño. Disculpe, profe. Entonces, además de la química de las moléculas, ocurría que en esas regiones polares la temperatura durante el invierno desciende, así pero con ganas. Cuando yo estuve en la Antártida en el verano, la temperatura con la sensación térmica era menos 20 grados Celsius, que para nosotros que tenemos una temperatura promedio de 30 grados Celsius, claro, no andaba con ropa así, ¿no? Andaba con ropa, era un sistema térmicamente aislado, pero bueno, la curiosidad a uno siempre le impacta y yo decía, ¿será que se siente tanto frío de verdad? Y comenzaba a quitarme y una vez se me ocurrió la mala idea, cuando estábamos muestreando agua, dije, bueno, voy a tomar el tiempo a ver cuánto demoro con la mano así descubierta en el agua, hasta que comiences a sentir esa sensación, no sé, de un superhéroe, de Mr. Freeze o de un X-Men, o no sé, alguien que controla el hielo. Y bueno, no pude llegar ni hasta 5 contando, porque la sensación es aparatosa. Así que imagínense, eso es en verano. Ahora en invierno las temperaturas en esas regiones están por menos 80 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa con toda la dinámica del aire, de los vientos en ese lugar? En esa época del año, para el hemisferio sur estamos hablando del invierno, comienza en junio. Ahora mismo están en el 21 de septiembre, inició la primavera. Entonces comienza a formarse en esa zona del planeta una especie de remolino que se denomina vórtice. Un vórtice o un vórtex, algo que gira así, que han usado, no, ya iba a preguntar una torrancia, que se han usado en el laboratorio. Olviden eso. Pero bueno, un vórtice, Ana, sí lo usas, ¿no? Tienes un tubo que quieres agitar, entonces lo pones se llama vórtice, y lo agita y listo, no tienes que estar golpeando ni haciendo nada de esas cosas. Entonces, bueno, en las regiones polares se forma ese vórtice y los vientos alrededor de ese vórtice se aíslan del resto del movimiento del resto del planeta. Entonces tenemos la formación de un vórtice circumpolar, temperaturas extremadamente bajas, en la oscuridad invernal estamos hablando. Así que esas especies que llegan a la estratosfera, no es de que, estamos aquí en la región tropical, entonces, si salgo con mis binoculares moleculares, yo puedo ver los CFC que estaban subiendo y se van y llegan a la estratosfera. Y cuando llegan allá, entonces la radiación ultravioleta llega y comienza a jugar así con los CFC y les rompe el enlace y se libera el cloro. O sea, en todo esto hay un conjunto de especies químicas
que son las reservas de ese cloro. Entonces, imagínense, además de todo lo que ocurre en el invierno, hay como si fuese un depósito o un banco de especies de cloro, que le vamos a llamar formas inactivas. Entonces, están allí como silenciadas, ¿no? Inactivas. Llega una época del año en que además de todo esto que está ocurriendo, debido a esas bajas temperaturas, se forma una tercera, ocurre un tercer fenómeno en estas regiones, y es la formación de unas nubes, pero no las nubes de algodón ni las nubes estas que vemos aquí, cirros y estratos, y las nubes aquí que tenemos en el trópico. Unas nubes muy particulares, porque a esa temperatura usted va a decir, todo está congelado. Pues claro, está congelado, ¿qué espera que haya? Y son las nubes estratosféricas polares, abreviadas como PSC en inglés o NEPA en español, nubes estratosféricas polares ácidas. Es como si hicieras un cubito de hielo y al cubito de hielo le pones unas gotitas de ácido nítrico y de sulfúrico. Entonces, contaminantes que están en la atmósfera. Ponte, por ejemplo, cuando ocurre una emisión volcánica, hay emisiones de gases de azufre, ¿no? Esos gases se van a oxidar en la atmósfera y pueden formar sulfato. Y esos sulfatos en una nube, en las gotitas, droplets, gotículas, como la llamemos, van a generar ácido. Y cuando se congela, entonces esas nubes, ustedes han visto crecimiento de cristales, eso lo estudiaron en inorgánica. No sé si eso se puede hacer con productos farmacéuticos. No sé si lo mandaron a que pusiera en su casa a crecer un cristal. ¿Le mandaron a hacer eso? Sí. Bueno, entonces podemos pensar en eso, en el crecimiento de esos cristales. Entonces las nubes van a tener diferentes tamaños de acuerdo a cómo ha ocurrido la cristalización del agua incorporada con esas especies ácidas. Entonces, allí en esas nubes, las nubes van a tener un rol de catalizador. Recuerden que en química, para que una reacción ocurra, tiene que haber una superficie de contacto que promueva el encuentro de las moléculas por las colisiones y toda esa cosa cinética que ya ustedes las vieron el semestre pasado. Las llegaron a ver, ¿no? Parte del curso de la FQ1 tiene que ver con cinética, ¿no? ¿Cierto? Termodinámica, cinética es este curso. Sí, sé que es termodinámica, pero ¿dan algo de cinética o no? No. No. No, ahora que estamos dando algo de cinética. Ahora en la 2. Bueno. Entonces, la película se completa desde el punto de vista de la formación de esas nubes que van a tener un tamaño específico de acuerdo a la forma como se han cristalizado. Entonces, esas nubes van a ser el soporte para que esas formas inactivas de cloro se conviertan en formas activas. Miren todo eso. O sea, si no se formaran esas nubes en las regiones polares, no podría ocurrir el fenómeno. Entonces, el calentamiento que está ocurriendo actualmente, en alguna medida, ese aumento de temperatura va a provocar que esas temperaturas no sean tan bajas. Digamos que eso eventualmente podría ser un punto a favor del calentamiento, de que impida la formación de esas nubes estratosféricas polares que causan la destrucción catalítica del ozono. Eso es, las cosas no son generalmente en blanco y negro, ¿no? Hay especies que producen un forzamiento radiativo positivo y otras que producen un forzamiento radiativo negativo. Eso es un aumento, otras una disminución de la temperatura. Entonces, aquí no hay cosas en blanco y negro de que, siempre es así, y eso siempre aumenta. No. En los temas ambientales no hay una cosa así que puedas decir que es una escalada y siempre se va a comportar de esa forma. Bueno, entonces están los ingredientes: las bajas temperaturas, la formación del vórtice circumpolar antártico o en el Ártico y la formación de las nubes estratosféricas polares, sobre cuya superficie las formas inactivas de cloro se convierten en formas activas. Y después que se activan, entonces, ¿qué pasa? Está terminando el invierno, el momento de oscuridad. Después de la oscuridad que viene generalmente,
Después de los momentos de oscuridad, ¿qué es lo que ocurre en la vida? Más oscuridad. ¿Qué aparece? ¿Qué? ¿Más oscuridad? No. Medín, no sea sangrón. Ok, después que atravesamos entonces el crudo invierno, viene la prima de todos, ¿no? La primavera. Entonces, ¿entendieron el chiste, no? La primavera, Vera siempre aparece. Y Vera viene con sus pistolas de fotones. Entonces estamos diciendo que es un proceso que se activa fotoquímicamente. Ya tengo las formas activas de las especies que destruyen el ozono. Pasó el invierno, entró la primavera, los rayos solares y comienza entonces esta serie de reacciones cíclicas donde se libera entonces ahora este cloro radical que va a reaccionar con el ozono y va a formar el óxido de cloro y etcétera. Entonces, la maravilla, aunque es para mal de la humanidad, es que cómo ocurren todas esas cosas simultáneamente para que esta sustancia inalterada, inofensiva, mejor que el amoníaco, que el éter, que todas esas cosas que utilizaran, entonces ahora a esta altura de la estratosfera induzcan todas estas reacciones. Y que eso lleve a lo que ya se relató en el artículo, a establecer plazos para para limitar la producción, eliminarla de los CFC en su momento. Entonces ahí viene la parte química del ingenio. Ok, tengo cloro, fluoro, carbono. Lo que me está haciendo daño es el cloro. Entonces hay que reemplazar el cloro, pues hay que buscar otra síntesis posible. Después de eso aparecen entonces los hidrofluorocarbono. Y así es. En esta historia, paulatinamente, todas estas especies que contenían cloro fueron eliminadas. Pero había algunos compuestos que tenían un gran espectro de uso. O sea, y tú dices, bueno, ¿cómo reemplazo una molécula que sirve para tantas cosas? Entonces, eso fue otro reto. Ocurrió con el bromuro de metilo. El bromuro de metilo, entre otras cosas, es que utilizan para cuando llegan los arbolitos de Navidad, eliminar los bichos y esas cosas que no vayan a venir con los arbolitos, ¿no? Entonces, ese compuesto tenía un espectro muy amplio de uso. Y cómo la química hace para sintetizar algo nuevo y que reemplace todo, eso es otro problema. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la dinámica de una cosa genera nuevos problemas y la química tiene que hacerle frente a estas situaciones. Y ahora, como vieron en el artículo, entonces, y como comentó, creo que fue Jennifer, bueno, entonces ahora que volvemos al amoníaco. O sea, esta es la historia como de las armas nucleares, ¿no? Partimos del arco y la flecha, el hombre es capaz de dominar la energía nuclear y vino la guerra y la bomba atómica y etcétera, y entonces ahora volvemos al arco y la flecha. Entonces aquí partimos del amoníaco, que nocivo, que esto, que aquello, lo otro, y ahora, bueno, están algunos freones no fregones, que son, están regulados para su uso en la refrigeración, y es lo fascinante de los problemas atmosféricos. Cuando uno lo lee, y ahora que yo se lo estoy relatando como si fuera un cuento, es una cosa, pero al momento de la propuesta y de buscar cuáles son los mecanismos que se propusieron en su momento para justificar y explicar que si no se intervenía en ese momento, ahora mismo no tuviésemos la capa de ozono recuperada o en recuperación, porque se preveía que para el 2050 iba a ser, así como con el cambio climático se decía unos años atrás, cuando se alcance las 400 partes por millón, ya, el punto de no retorno y esto se acabó y vamos en escalada. Bueno, ya estamos por 415 partes por millón. Y ahora se calcula la huella de carbono y la huella de no sé qué para disminuir y la descarbonización. Entonces, estamos moviéndonos hacia derroteros un tanto desconocidos, porque mientras la gente se convence, y es lo mismo que está pasando con el virus, ¿ah? Ya vieron el fin de semana lo que pasó en algunos lugares de nuestro querido Panamá.
con el virus, bueno, no con el virus, no con la gente, allá encaramados en los buses, no sé dónde, la plena, la locura, ya se fue el virus. Entonces, bueno, eso no está en los libros, eso no se puede estudiar, ¿no? Yo no sé los sociólogos, los encargados, los psicólogos de estudiar la conducta humana. No sé, a mí me gustaría escucharlos, que me dieran explicaciones, porque eso está tan lejos de la ciencia que me digan, bueno, porque una persona siente ese deseo inefable de encaramarse en un bus y de moverse al ritmo whatever, y no sé, la liberación, el estrés, no sé, hacer el estudio químico de todo lo que se está liberando ahí. A lo mejor encontramos un arma contra el virus, quién sabe. Pero bueno, no deja de ser llamativo todo eso, que está relacionado con un problema ambiental y atmosférico. El aerosol está allí, es cierto que podemos estar afuera, que debe haber una buena ventilación, renovación del aire en los espacios interiores, pero bueno, cuando estás luchando contra un enemigo oculto es difícil, ¿no? Saber si en ese momento allá en el baile, en el pindín, donde estaba ese gentío metido, allí mismo estaba revoloteando el virus, saltando de, vamos, y cuando iba para la casa. Yo no sé si esas personas cuando llegan a su casa meditarán en eso. Yo me imagino que no. Que si me llevé una bocanada de virus fresco para la casa, no sé. Bueno, entonces esta es la historia relatada del ozono, que es fascinante. Ahora voy a mostrarle algo porque no es solo oído, ¿no? Porque cada uno de los problemas, ya yo les dije que este curso es puro problema. Yo no quisiera que fuera así, pero bueno. Vamos a ver algunos otros problemas, pero tomando como base el ozono para que el análisis que puedas hacer, en los libros no te van a contar el problema como yo te lo estoy relatando. Bueno, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar en el sitio, aunque en la época de verano no es la época de la destrucción de ozono, sino ya de la recuperación de las condiciones normales, ya los niveles de ozono se recuperan, se rompe el vórtice polar y etcétera, etcétera. Pero en el aerosol que yo estudiaba, allí sí hacíamos determinación de nitrato. Los nitratos son una de esas especies que almacenan cloro. Entonces, la relevancia del monitoreo de ciertas especies químicas es por el rol que puedan tener indirectamente en un problema de esta naturaleza. Y como estaba en esa área del Polo Sur, en esa zona la altura de la troposfera es un poco más baja, de los 12 kilómetros. Entonces, lo que monitoreas un poco es el intercambio que puede haber entre la troposfera y la estratosfera. O sea, no es que la troposfera está aquí y llego a la estratosfera y te miro y no te veo, no. Hay intercambio, es un intercambio lento, pero hay intercambio. En el caso de la troposfera, nosotros tenemos muchos movimientos verticales y horizontales. En el caso de la estratosfera, predominan los movimientos horizontales. Por eso que los fenómenos allí son más lentos que donde estamos nosotros. Y eso es un punto muy, yo diría el número uno con respecto a la meteorología. Gracias a Dios estamos en un país donde hay una buena distribución vertical, movimiento vertical de los contaminantes, porque eso significa que el contaminante asciende y se diluye en una gran masa de aire, y eso es bueno, eso es saludable. Además tenemos el mar, que también ese intercambio aire-tierra también favorece esa dispersión de contaminantes. Hay países que están encerrados, como es el caso de la ciudad de Santiago de Chile, y rodeado de colinas, y el movimiento vertical es muy malo. Entonces, lo que tienes allí permanentemente es los contaminantes moviéndose y recirculando alrededor del centro de la ciudad. Y esa condición es muy mala, malísima. Por eso que en nuestro caso, yo no sé dónde ustedes vivan, pero hay veces que naturalmente se bloquea el movimiento del viento pensando que
eso no sirve para nada. En la atmósfera sí es muy importante los denominados corredores de viento, porque eso ayuda a la dispersión de los contaminantes. Y nosotros como químicos sabemos que mientras más diluido es mejor, ¿no? O sea, si hay una descarga de un contaminante en el agua, usted no la va a medir río abajo, 10 metros, 20 metros, no vas a encontrar nada. Lo vas a medir arriba, donde empieza la descarga, porque ahí es donde vas a encontrar la concentración real, no cuando se diluyó. En las plantas de tratamiento pasa un poco eso, ¿no? A lo mejor no se cumple con un parámetro, pero igual descargan el agua y cuando la vas a monitorear río abajo, ya sí cumple. Claro, cumple porque ya todo está tan diluido que vas a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar entonces a mostrarles esto que hemos relatado. Yo espero ser bueno contando cuentos. No sé, ¿les pareció bien la forma como les relaté la historia? Tengo una pregunta. No, Carlos, ahora yo estoy preguntando. Estoy preguntando que si te gustó cómo conté la historia. Ver sobre la historia. Es que este año tomé un curso de narrativa. Entonces, ya, Carlos, ¿qué preguntas? ¿Las formas inactivas de fluoro se ven favorecidas en invierno o en primavera? En invierno, antes del invierno. Esos son los almacenes. Okay. Vamos a ver ahora mismo gráficamente eso. Medín, siéntate recto, Medín. Me estás cayendo la silla. Ahí en el cronograma, en la página de la NASA, lo que uno va a encontrar son estas gráficas con estos colores que en cierta época del año entonces nos dan idea de cómo ha variado el ozono. Lo que esperamos recuperar es los niveles de ozono que teníamos antes que se detectara el problema a inicio de la década de los 70. Ese es el objetivo de todos los controles que se empezaron a hacer después de la firma del Protocolo de Montreal y todas los convenios, las reuniones posteriores, las enmiendas que se hicieron posteriormente. Muy bien, entonces, en el mapa, si te fijas en la escala, los colores que están del azul hacia el violeta, concentraciones o niveles de ozono bajos. El ozono se mide en unidades Dobson, en honor a este científico que estudió el ozono, pero a los químicos no nos dice nada una unidad Dobson si no tenemos una referencia, ¿no? Es como decirte la unidad de masa atómica. Nosotros hablamos en términos de unidad de masa atómica, pero entendemos que detrás de esa unidad de masa atómica hay un número, ¿no? ¿Cierto? Es un artificio como para decir, hablamos de unidades de masa atómica para que nos dé un número entero y sea más manejable, en vez de estar utilizando por 10 a la menos 24 o a la menos 27. Entonces aquí la unidad de referencia es la unidad Dobson. Entonces estos colores hacia acá, el ultravioleta, podríamos decir, es niveles de ozono bajos. Y rojos y amarillos es donde hay más ozono. Naturalmente, como todo en la vida, los niveles de ozono no son parejos en todo el planeta. O sea, vamos a suponer que fuera que el promedio entre 300 y 400 unidades de Dobson. Hay algunos sitios donde es mayor y otros donde es menor. O sea, no es homogénea la distribución. La buena noticia para nosotros, por la posición geográfica que tenemos, es que no sentimos el impacto de esa variabilidad estacional que les comenté en la historia anteriormente. Entonces, los niveles de ozono para nuestra región se mantienen más o menos constantes. ¿Puedes leer aquí, Ana? Sí, profe. Una unidad de ozono es el número de moléculas de ozono que se requerirían para crear una capa de ozono puro de 0.01 milímetros de espesor a una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Expresado de otra manera,
una columna de aire con una concentración de ozono de 1 unidad de ozono contendría aproximadamente 2.69 por 10 a la 16 moléculas de ozono por cada centímetro cuadrado de área en la base de la columna. Sobre la superficie de la Tierra, el espesor promedio de la capa de ozono es de aproximadamente 300 unidades de ozono o una capa de 3 milímetros de espesor. Entonces, para fines nuestros estamos hablando del orden de 10 a la 16 moléculas de ozono por centímetro cuadrado, el equivalente a una unidad Dobson. Así que cuando se declara el fenómeno del agujero del ozono, vamos a encontrar cuál es el valor de referencia. Como hemos estado viendo, acá siempre hay una normativa, ¿no? Si está por debajo cumple, si está por arriba no cumple. Este monitoreo de ozono diario, reitero, usted lo puede ver. O sea, usted puede ver hoy cómo amaneció la capa de ozono. Creo que les mencioné que el 15 de septiembre es el día del ozono. Y si uno le da seguimiento en la época que les he indicado, o mira, pues ahí las gráficas, porque ahí está el histórico de este año, uno va a encontrar cómo en junio comienza la variación y cómo se va registrando paulatinamente este descenso en las regiones polares. Y eso lo podemos ver en directo, ¿no? Continúa. Por el registro histórico sabemos que los valores totales de ozono de la columna de menos de 220 unidades de ozono no se observaron antes de 1979. De una misión de campo de aviones sobre la Antártida también sabemos que un nivel total de ozono en la columna de menos 220 unidades de ozono es el resultado de la pérdida catalizada de ozono de los compuestos de cloro y bromo. Por estas razones, utilizamos 220 unidades de ozono como límite de la región que representa la pérdida de ozono. O sea que ese es el valor de referencia, el valor límite, 220 unidades de ozono. En las épocas más críticas de este fenómeno, de su detección, en algunos años, en algunos sitios se detectaron niveles inferiores a 100 unidades de ozono. Eso es para que tengamos idea de la magnitud del problema si no se hubiese tenido una actuación a tiempo. Esos registros no se han vuelto a dar en lo sucesivo, ¿no? Entonces aquí lo que les comentaba, este mapa es para clarificar que la distribución del ozono no es homogénea. Aquí vemos valores 320, 360, 280, 240, 280, 400, 360, ¿no? Y aquí están los protagonistas, las fuentes de la aplicación que se les da y la otra propiedad que les decía, el tiempo de permanencia en años, fíjense, del orden de cientos de años, lo cual es llamativo, porque estamos hablando de que si eso se comenzó a utilizar a finales de los años 20, década 30, mayorazgo en los 50, pues todavía hay una carga de esas moléculas que están en movimiento hacia la estratosfera. Bien, a la pregunta, disculpe. Dime. ¿Por qué se llama uno CF11 y el otro CF12? Esa es la nomenclatura. Estos gases tienen una nomenclatura particular. O sea, este es el acrónimo de la fórmula, en realidad. Para efectos nuestros no nos interesa la marca comercial de CF11, de CF12, CF114, etc. Pero en la marca comercial, esta denominación es la que equivaldría a esta, ¿no?
Bueno, aquí en esta imagen está lo que le comentaba de la palabrita clave. Es un problema estacional. Aquí tenemos el que es fall. Que es el fall. El otoño, ¿no? Aquí está el invierno y aquí está la primavera. Entonces, fíjate, aquí están las formas inactivas de cloro. ¿Cuáles son? El nitrato de cloro y el fluoruro de hidrógeno. En la época del invierno, con el descenso de la temperatura, dijimos que pasaban varias cosas. Uno, la formación del vórtice circumpolar. Aquí está. Polar vortex. La máxima intensidad. El descenso de la temperatura. Y la formación de las NEPA, las nubes estratosféricas polares, o las PSC. Entonces, allí están ocurriendo en ese momento fenómenos superficiales que van a dar lugar a la reacción de destrucción catalítica del ozono debido a esas formas activas. Después que ocurre ese ciclo de destrucción a inicios de la primavera, con la entrada de la luz solar, como les contaba, viene una fase nuevamente donde se inactivan esas especies porque ya no están las nubes estratosféricas, que son las superficies catalíticas, ni las condiciones de temperatura, ni del vórtice, etc. Y vuelve esas formas entonces a las inactivas, a esperar el ciclo del siguiente año para que vuelva a ocurrir. Por eso que cualquier cambio brusco que ocurra en esta época va a tener un efecto posterior en la formación del vórtice o de las nubes estratosféricas polares. El aspecto aquí de fondo, los colores, corresponde a esas nubes estratosféricas polares, temperatura que les decía al orden de menos 80 grados Celsius, y se forman entonces esas NEPA o PSC, conformadas por cristales de hielo y de agua, y otras contienen ácido nítrico y sulfúrico. Y su rol fundamental, aparte del espectáculo colorido que nos pueden dar, es que son las superficies de reacción ya mencionadas. Bien, el mecanismo entonces de esas formas inactivas, como vimos en la ilustración anterior, aquí esto va a representar la PSC, la nube estratosférica polar, que ya dijimos son cristales, y sobre esas superficies se van a depositar las formas inactivas de cloro, el cloruro de hidrógeno y el nitrato de cloro. Allí en esa superficie, ya dijimos, esas superficies tienen agua, tienen ácido. Allí van a reaccionar entonces para formar las especies de cloro activas, que serían el cloro molecular, y además generan ácido. Ese cloro molecular sale de la nube. Aquí está el Cl2 en verde, para depositarse en la estratosfera. Ese cloro molecular se fotoliza, se rompe el enlace y libera aquí átomos de cloro, que son radicales. Y este radical es entonces el que va a reaccionar con el ozono para formar el óxido de cloro y oxígeno molecular. En términos globales, aquí en este esquema
Si se fija en el fondo de esta imagen, está representando el hielo. ¿Ve la estructura, no? Para simbolizar la nube sobre la cual están ocurriendo estas reacciones. Entonces tenemos formas inactivas del cloro que sobre esa nube se van a activar y van a dar origen al cloro atómico, al radical de cloro, que es el que va a reaccionar con el ozono y va a generar ese óxido de cloro. ¿Cuál es la ruta de ese óxido de cloro? Ese óxido de cloro, como también una especie reactiva, se puede dimerizar. Aquí está el dímero, ClO o Cl, o sea, son dos unidades de el óxido de cloro. Con el dióxido de nitrógeno va a formar nitrato de cloro, que es una de las formas inactivas, y esa forma inactiva, en presencia de ácido y el ice, el hielo, la nube, va a liberar el cloro molecular, que va con un fotón a generar el cloro atómico. Entonces, el riesgo aquí, con respecto a esta especie, los óxidos de nitrógeno, la emisión de óxidos de nitrógeno desde la troposfera o en los vuelos a esa altura es que inyectan a la atmósfera óxidos de nitrógeno, y esos óxidos de nitrógeno actúan formando depósitos de cloro. Entonces aquí la dinámica es que hay unos contaminantes que no directamente van a reaccionar con el ozono, pero que son precursores de especies que van a liberar ese cloro. Por lo tanto, no solo es el tema de los CFC que están en la estratosfera, sino también de otras especies que se emiten de acá de la troposfera, que eventualmente pueden alcanzar o ser emitidas directamente a esas alturas desde los vuelos supersónicos, los vuelos comerciales, que representan también un problema. El otro radical que es conocido como la escoba de la atmósfera es el radical hidroxilo, que ese radical hidroxilo con este óxido de cloro también puede formar el ácido hipocloroso, que también lleva a la liberación de cloro atómico. Entonces, como vemos, todo esto está ocurriendo en una época específica del año donde se liberan esta forma activa, se forma el óxido de cloro, el dímero, y da lugar entonces a las reacciones de destrucción del ozono. Y aquí simbolizados en reacciones aparecen los mecanismos con el resultado neto de la decomposición del ozono en oxígeno molecular. Entonces, como son reacciones catalizadas, pues se recupera y el ciclo se mantiene. Y esto es válido también para los CFC que contienen cloro o los que contienen bromo, que se denominan halones con H, compuestos con bromo, compuestos bromados. Muy bien, entonces, este problema del global del agotamiento de ozono, pues no es el único problema que tiene una base química bien sustentada y que, bueno, en cierta forma nos alegra a los químicos ambientales porque una de las críticas a la química aplicada generalmente es que cuando trabaja con muestras ambientales no se puede aplicar la rigurosidad de trabajar con sustancias de laboratorio. Por ejemplo, cuando uno trabaja con suelo, suelo quiere decir, entre comillas, la tierra, no es que trabajo con suelo. Ustedes, si toman una porción del suelo de un área determinada, ¿tú crees que será igualita a tomarlo de otra área? No, o sea, la probabilidad de que eso sea cierto es muy remota, ¿no? Entonces, ya ahí viene el tema del muestreo, que la muestra sea representativa, bueno, y toda esa cerca que es parte
de la analítica. Pero si yo quiero estudiar algún componente del suelo, estoy con una mezcla altamente heterogénea. Entonces, no es lo mismo que estar en el laboratorio con una ampolla de un estándar, de un patrón ultra puro, y hacer un análisis, un cromatograma, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso a la vez que complejiza el sistema, también después para obtener información que sea real, ¿no? Porque si tú dices, bueno, pero es que ya esa muestra ya no es igual porque ya la atacaste. Claro, tengo que atacarla con alguna sustancia química, y en el momento que utilizo una sustancia química sobre otra superficie ya la estoy modificando. Eso es así. Pero bueno, la información que se obtiene es la que permite analizar el sistema. Si yo quisiera hacer un IR de una muestra de suelo, pues no voy a ver nada. Entiendo que allí hay compuestos orgánicos y tiene que haber las mismas señales del carbonilo, del OH, etcétera, todo eso que usted conoce. Pero va a haber tanta interferencia que pues no voy a ver nada. Entonces, pero eso es parte de trabajar con muestras ambientales. En el caso de los aerosoles particularmente, yo estudiaba el aerosol antártico. Bueno, no sé si alguien lo va a preguntar, pero Carlos, tú que eres curioso. La muestra se recolectaba sobre un filtro, no el papel filtro, no de papel, pues de celulosa, ese que usamos para filtrar nosotros, sino que era de teflón, pero era un filtro redondo igual, que estaba dentro del equipo. Y sobre ese se colectaba el depósito, el aerosol, el sólido, el material particulado. Y después se hacía una destrucción ácida de ese filtro para estudiar la composición elemental. Pero como estaba en un territorio que es muy limpio, cuando tú obtenías la muestra del filtro, el filtro blanco, ¿no? Así, como nos gusta en los comerciales, blancos, ultra blancos. No sé, ese es un comportamiento anómalo también que no entiendo, porque las cosas tienen que ser todas blancas, eso es absurdo. Así que cuando yo retiraba la muestra del filtro, yo lo veía y no veía nada. Y dije, pero aquí ¿qué hay si no se ve nada? Y el filtro estaba expuesto por una semana, porque como es un ambiente limpio, imagínate qué carga, qué depósito iba a encontrar en un día para otro, nada. Ahora, aquí donde estamos muestreando actualmente, allá arriba en la colina donde le dije que está el equipo, ahí muestreas y a la hora sacas el filtro y ya está negro, pues. Claro, todos los carros pasando, el tráfico, etcétera, etcétera. Y todo eso lo estamos respirando. Ahí está retenido en el filtro, pero es la evidencia de que eso lo estamos respirando, que es otro problema. Así que, por el manejo, no es cuando tienes una muestra así o, aquí está el agua, no. Porque hay allí si yo no veo nada. Entonces, son cosas que nos sugieren que el tratamiento con las muestras ambientales tiene que ser muy fino, tiene que ser, no sé, ultra fino. Cuando uno está de nuevo con el laboratorio, pero bueno, cuando uno está trabajando con alguna muestra o algo, y vamos a suponer que se me regó, y ¿qué es lo primero que uno intenta hacer? Pero no fue mucho, aquí, y vuelvo y lo tiro, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, ¿qué pasa si este filtro que no veo nada se me cae? Si se me cae sobre una superficie, se me cae de donde se me caiga, se va a impregnar de cualquier porquería. Entonces, cuando yo voy a hacer el análisis, va a salir cualquier cosa. ¿Y qué voy a decir yo que es el aerosol antártico si a mí se me cayó el filtro? Entonces, al inicio era como una psicosis, porque después que yo trasladaba esas muestras, cuando terminaba el periodo allá en la Antártica, y me regresaba a Santiago al laboratorio con el filtro, después de la expedición, entonces ahora a sacarlo y a cuidar. Y imagínense que mi psicosis era tan grande que yo lavaba el laboratorio, yo lavaba las ventanas del laboratorio,
pedía la manguera y limpiaba esto. Yo digo, no, es que aquí donde yo trabajo, esto tiene que ser limpio, ultra limpio, súper limpio, porque si aquí adentro hay cualquier basura, aire, entra esto, lo otro, cuando yo saque ese filtro, eso se va a depositar ahí. Entonces, sí se acostumbra uno a trabajar en un ambiente de esa naturaleza. Y las balanzas, lo que sea, donde coloques eso, todo tú tienes que estar seguro de que esto está libre de cualquier material que se pueda depositar, en este caso sobre un filtro. Entonces, en ese sentido, la experiencia para lo que hemos trabajado en ese campo, no sé, eso también impacta tu vida, ¿no? Porque te acostumbras a que todo esté en orden y todo esté... Cuando me tocó trabajar con suelo, yo tenía, no sé, 20, 30, 40 muestras de suelo que estaba estudiando la cinética de degradación de un compuesto. Y evidentemente que hay evaporación. Entonces, esas muestras tenían una humedad determinada. Y de un día para otro, bueno, es que en un par de horas la humedad cambia, ¿no? Yo todos los días tenía que cerciorarme de que las gotas de agua que hubiese perdido esa muestra tenía que adicionársela para mantener una humedad constante. Todos los días tenía que pesar ese frasquererío cada uno para ver cuánta agua le faltaba y ponerle el agua que le faltaba. No hay mucha gente que esté dispuesta a trabajar con ese tipo de muestras, porque eso es agotador, y tiene que gustarte realmente. Ahora, si usted me pregunta en lo que yo me estaba metiendo, yo sabía de antemano, pues no. Pero bueno, definitivamente que me gustó, porque si no me hubiera cambiado hacia otro tipo de investigaciones. Muy bien. Lo siguiente que les voy a mostrar, fíjense, ahora hemos empezado del problema, entonces para ir a entender un poco la atmósfera, ¿no? Jennifer se puso a llorar, porque Jennifer, si el que lo tuvo que pasar fui yo. Muy bien, entonces, esto que voy a mostrar ahora, para lo que, bueno, todos tienen el texto, el de una visión desde la química. Eso corresponde al capítulo 8. Capítulo 8, conceptos básicos de la atmósfera. Bueno, para entender la atmósfera actual, hay que mirar un poco cómo se originó. Lo que puedo decirle a ciencia cierta por la evidencia es que en la atmósfera primitiva era una atmósfera que, a diferencia de la nuestra, que es oxidante con 21% de oxígeno, era una atmósfera enriquecida en dióxido de carbono. O sea que los niveles que nosotros estamos discutiendo actualmente del dióxido de carbono en el pasado no eran relevantes. Ahora estamos hablando de 400 partes por millón, y en la época estamos hablando de entre 20 y 30% de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la composición de nuestra atmósfera, la atmósfera terrestre es muy diferente a la del resto de los planetas, ¿no? De hecho, se hacen
ingentes esfuerzos y actualmente está la sonda allá en Marte, ¿no? Recabando información para hacer estudios de estos lugares y de la posible existencia de agua. Ahora, ¿de dónde proviene y cómo se desarrolló la atmósfera terrestre? Probablemente del núcleo de la Tierra. Después de la formación de la Tierra, hay un núcleo de elevada temperatura que pudo provocar la emisión de gases atrapados y la disociación de algunos de esos minerales. Los gases más ligeros, como el hidrógeno y el helio, pues escaparon al espacio porque no podían ser retenidos por el campo magnético de la Tierra. Sin embargo, el hidrógeno pudo ser fijado al reaccionar con otros elementos más pesados y generar así una preatmósfera que tenía características reductoras, es decir, especies como metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc. Serían las especies predominantes. Luego, la denominada atmósfera primaria, que estaba constituida fundamentalmente aquí por estos gases, da origen entonces a una masa sólida que libera gases secundarios. Está el nitrógeno molecular, dióxido de carbono y agua. Luego, con la disminución de la temperatura, esto se condensa y aquí, cuando comienzan a ocurrir las precipitaciones, entonces se forman los océanos. En ese intermedio, pudo haber reacciones de oxidación por reacción con el oxígeno, y el metano con el oxígeno produce el dióxido de carbono y el amoníaco que da lugar al nitrógeno. ¿Y ese oxígeno de dónde pudo haber ocurrido? Recuerden que todo esto está planteado en hipótesis. Puede provenir de la fotólisis del agua y del propio dióxido de carbono. Entonces, esta transición de la atmósfera hacia lo que hoy tenemos, que es una atmósfera oxidante, y que gracias a procesos biológicos y fotosintéticos, pues nos permiten conocer la vida tal como existe. Estos procesos de fotodisociación van a ser muy importantes, reitero, porque Panamá, nosotros estamos en una zona donde hay bastante actividad. Entonces, estos procesos pueden ser de dos tipos. Los procesos fotoquímicos pueden ser de fotodisociación o de ionización. Y en un caso u otro, se va a producir una liberación de la energía de esas especies excitadas. En el caso de la distribución de estas especies a lo largo de la atmósfera para su estudio ha sido dividida en distintas capas o zonas, ¿no? Vamos a encontrar una concentración de moléculas por centímetro cuadrado. Como veíamos en el caso del ozono, ¿cuál era el orden de magnitud de la unidad Dobson en moléculas por centímetro cuadrado? ¿10 a la qué? 16. A la 16. 10 a la 16. Entonces estaríamos por aquí. Y las máximas concentraciones de ozono en relación a la altura. Fíjense que también hay especies atómicas producto de esa actividad fotoquímica. Entonces, cada una de las capas de la atmósfera, desde donde estamos nosotros, la estratosfera, luego la troposfera, el límite de la tropopausa, la estratosfera y las capas superiores, cada una de ellas se va a caracterizar por un tipo de actividad en particular. En el caso donde nosotros vivimos, aquí en la troposfera, bueno, es donde ocurre los fenómenos meteorológicos que nosotros llamamos el clima, ¿no? Pero aquí esta imagen es para que nos demos cuenta de que en función de la altura hay una
variación de estas especies. Si se fijan aquí, en el caso del oxígeno, que es esta línea, vemos cómo conforme asciende el número de la concentración de moléculas por centímetro cúbico va disminuyendo. ¿Cómo expresamos esas concentraciones? Volvemos al tema de las normas. Las unidades las podemos expresar en porcentaje en volumen, partes por millón, microgramos por metro cúbico. Y aquí está el tiempo de residencia de las especies. Eso es en años. Entonces, necesitamos la interconversión entre estas unidades por efecto de las normas. Las normas generalmente van a estar expresadas en microgramos por metro cúbico, microgramos del contaminante por metro cúbico de aire, pero con frecuencia nos vamos a encontrar con esta expresión de partes por millón, o dependiendo del nivel de concentración puede estar expresado en porcentaje en volumen. Entonces, ahí están las especies y el tiempo de residencia, que reitero, es importante. Acá, allá, para la contaminación urbana, saber lo que estamos respirando todos los días, por cuánto tiempo persiste. Entonces, la estructura de la atmósfera, la altura mayor en la troposfera es la del Himalaya, menos de 10 kilómetros. La temperatura promedio del planeta, aquí, aproximadamente 15 grados Celsius. Entonces, fíjense en el perfil de temperatura, ¿no? El descenso con la altura, o la altitud. ¿Y qué pasa aquí en la tropopausa? En el intervalo entre la troposfera y la estratosfera. ¿Qué pasa con el perfil de temperatura? ¿Ahora qué ocurre? Aumenta. Aumenta, entonces se invierte. En vez de disminuir con la altura, ahora aumenta. Eso se llama inversión térmica, inversión de la temperatura, inversión térmica. Y es un factor importante en los sitios donde hay episodios de contaminación, porque esa inversión térmica imposibilita que los contaminantes se sigan moviendo o ascendiendo verticalmente, donde hay esa capa de inversión térmica. Bueno, ahí está la estratosfera. ¿Y a qué creen que se deben que la temperatura aquí aumente? A los rayos UV. A la exposición de los rayos UV. ¿Los rayos UV con quién? En esta zona, con el ozono. El ozono, las moléculas del ozono y la radiación ultravioleta. Para que haya interacción entre el ozono y la radiación ultravioleta, ¿qué debe ocurrir? O sea, vamos a cambiar la pregunta. ¿El ozono como molécula debe tener un espectro de absorción en el ultravioleta? ¿Qué dicen? Sí.
Porque sí. Porque cuando se dan las vibraciones, tienen que ser a la misma frecuencia. O sea, la frecuencia del espectro infrarrojo, del espectro UV tiene que concordar con la frecuencia de enlace del ozono. Okay. O sea, tienen que resonar, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese efecto, ese fenómeno allí produce ese incremento de la temperatura. Fíjense, las moléculas no están en el aire por gusto, ¿ah? El hecho de que la temperatura de la Tierra nuestra sea este valor es porque esa radiación que viene del Sol, cuando ingresa en la troposfera, encuentra una masa de gases. Y algunos de esos gases, lo que está comentando Carlos, también tienen modos vibracionales. Y esos modos vibracionales hacen que, entre comillas, la temperatura del planeta se refresque, si no sería más frío. Entonces ya ven que la espectroscopia es importante en todas partes, ¿no? Bueno, en la troposfera ocurren los fenómenos del tiempo que ya mencionamos, todos los eventos climáticos, meteorológicos. En la estratosfera, lo que acaban de comentar, se absorbe esa radiación UV por el ozono en ese rango, 200 a 320 nanómetros. Cada vez que expresemos o les toque expresar algún tipo de longitud de onda específica, tienen que referirse a cuál es la longitud de onda. Normalmente en los libros aparece a veces que H nu o dice la palabra fotón. Acá nos interesa que diga, sepa más o menos cuál es el rango, porque eso es importante. Luego está la siguiente capa, la mesósfera o mesosfera. La zona más fría, la presión es más baja, abundan los gases ligeros. Recuerden que cuando la atmósfera primitiva se forma, los gases más ligeros salen al espacio exterior al no poder ser retenidos por la Tierra, por la fuerza de gravedad. Y que esos gases en combinación, esos gases más ligeros, entonces tienen que combinarse para poder formar algunos compuestos que expliquen su presencia en esa atmósfera primitiva. Luego de la mesósfera tenemos la termósfera o termosfera, que la temperatura es función de la actividad solar, y allí se incluye la ionosfera. En la ionosfera podemos encontrar partículas ya ionizadas, y esas coloraciones producen esos fenómenos de auroras boreales y australes. Y bueno, ya más hacia el exterior, en la exósfera, donde ocurre eso con los átomos más ligeros, y regiones donde hay partículas libres, electrones y protones. O sea, todo eso en función del ingreso de la radiación solar. Entonces, con esto estamos viendo que aquí donde estamos nosotros en Panamá, y vamos a ver en algunos de los problemas globales y locales, cómo esa radiación solar impacta sobre la química de las moléculas. Y en el caso nuestro particular, las radiaciones ultravioleta, con el índice de radiación ultravioleta que se publica y que nos advierte del riesgo de exposición. Bueno, este es el perfil de temperatura que vimos en la otra lámina y la posición del ozono que ya explicábamos. Esta es la variación de la presión con la altura. Si se fijan, está la línea en negro. El perfil es muy diferente al de la variación de la temperatura, y para efectos de la distribución vertical de los contaminantes es fundamental tomar en cuenta la variación de estos cambios de presión con la altura y de temperatura. El modelo que vamos a ver explica el comportamiento de la atmósfera, estará definido justo en función de estas variables. Eso significa que
vamos a tener que recordar un poco de la termodinámica básica para entender el modelo de una parcela de aire que asciende y se expande adiabáticamente con el medio ambiente, porque están a distintas temperaturas. Conforme ascendemos, y después de eso vamos a racionalizar por qué en algunos casos el contaminante va a seguir moviéndose y en otro caso no se va a mover. Eso define las condiciones de estabilidad de la atmósfera. Entonces vamos a estudiar cuándo se habla de una atmósfera estable y cuándo se habla de una atmósfera inestable y cuál de esas condiciones es favorable para la dispersión de los contaminantes. En ese sentido, vamos a encontrar que hay atmósfera adiabática, subadiabática y superadiabática. Esta imagen que pongo aquí es de la ciudad de Santiago de Chile. Lo que bueno, si se logra apreciar, creo que sí. Esta columna aquí de horizontal que parece como una neblina. Este es el Valle de Santiago. Y aquí lo que ocurre es el fenómeno que les cité hace un rato de la inversión térmica. O sea, los contaminantes que son emitidos desde la actividad humana ascienden, pero en ese ascenso se encuentran con una tapadera, se podría decir, lo que impide que sigan ascendiendo. Y ese es el problema fundamental en el Valle de Santiago. Si se fijan aquí, hay montañas alrededor, entonces eso dificulta que haya una dispersión eficiente de esos contaminantes. Ahora, ¿qué vamos a entender por contaminación atmosférica o contaminación del aire? No hay consenso, es un juicio. Si algo huele mal, puede decir que el aire está contaminado. Es una sustancia en el lugar equivocado, en la cantidad equivocada, en el momento equivocado, como les mencionaba con los CFC. La presencia de sustancias en el ambiente resultante de la actividad humana, como vimos, efecto antropogénico, o procesos naturales, como el caso de las erupciones volcánicas, que recién estamos viendo allá en Las Palmas, en España. La contaminación es una sustancia o un efecto que afecta en forma adversa o daña el medio ambiente a través del cambio y crecimiento de las especies, interferencia con las cadenas tróficas, toxicidad, interferencia con la salud, el confort o los valores de la propiedad de la gente. En el caso de la ciudad de Santiago, no es una ciudad que se caracterice por mucho colorido de los edificios y demás, porque el tema de la contaminación afecta la pintura de los edificios y todo se ve bastante gris. Y bueno, eso tiene efecto no solo sobre la vida, sino también sobre el ambiente construido. El daño a la salud, primero nosotros, al medio ambiente natural, cosecha, vegetación, a la calidad estética. Eso podría ser parte de la contaminación visual. Antes, para mirar a la bahía de Panamá no había tanto edificio, ahora le ponen un edificio y ya uno no puede ver. A humanos y al medio ambiente, causado por efectos de largo plazo no observables directamente. O sea, lo que estamos respirando todos los días a lo mejor no nos va a afectar hoy, pero a largo plazo puede que sí tenga efecto. Agregados indirectamente por el hombre en cantidades que afecten adversamente, eso siempre va a estar regido por la normativa, cuánto es permitido emitir. Generalmente se utiliza el término smog para referirse a la contaminación del aire. Bueno, smog es de smoke, humo, y el fog, neblina. Y algunos eventos que se dan desde épocas pasadas, históricas, que describían episodios de contaminación del aire en la antigua Roma, en Inglaterra, en los años 1300. Y esto para tener un poco idea de las normativas que existían en esa época. La quema de carbón, decía Enrique II de Inglaterra, que el que quemaba carbón sufriría la pérdida de su cabeza. Así que para imaginarnos nada más los niveles, ¿no?
algunos desastres por episodios de contaminación en Bélgica, Estados Unidos, Londres, generalmente asociados a los sistemas de calefacción deficientes. Los contaminantes se pueden clasificar en naturales o biogénicos y antropogénicos. Dentro de los antropogénicos están las fuentes móviles, los autos, que aquí en Panamá es el principal problema nuestro, aeronaves, buques, locomotoras, fuentes fijas, instalaciones, centrales térmicas, calderas, etc. Y por la distribución espacial, en focos puntuales, la chimenea, como la que tenemos aquí cerca de la universidad, en la cervecería. Focos lineales, las calles de una ciudad, carretera, autopista, o zonas industriales o áreas urbanas. Y para expresar las concentraciones, bueno, vamos a utilizar estas unidades. Voy a quitar esto de aquí. Para terminar con esto hoy. Como vamos a hablar de contaminantes en el aire, si hablamos en términos de porcentaje, por ejemplo, si les digo, el automóvil está emitiendo 2% de monóxido de carbono, en términos de números, ¿qué les estoy diciendo? Reitero, si yo les digo, ese auto que va allí está emitiendo 2% de monóxido de carbono. En términos de números, ¿qué significa eso? Opción A, en términos de número, no significa nada. Opción B. Que de cada 100 ppm sería 0,02. Pero en porcentaje. A ver, Carlos, la expresión general de un contaminante en el aire es la cantidad del contaminante, la unidad, por volumen de aire. O sea, el contaminante que va contenido en el aire. O sea, si piensas en el tubo de escape de un automóvil, por donde salen las emisiones, entre esos va, en esa corriente gaseosa, va un 2% de monóxido de carbono. No sé si te ilustra mejor. ¿Cómo lo pondrías en número? ¿2 qué? ¿En qué unidades lo expresarías? ¿En unidades de masa, de volumen, de qué? Si estamos hablando en el aire, ¿no? Volumen. Ok, entonces dirías 2 qué. ¿Qué unidad de volumen? Decímetros cúbicos. Okay. 2 decímetros cúbicos de monóxido de carbono por cada 100 de aire, 100 qué. decímetros cúbicos. Por 100 decímetros cúbicos de aire, entendiendo el aire, toda la mezcla que va allí, ¿no? O podría decir 2 centímetros cúbicos por 100 centímetros cúbicos, o 2 metros cúbicos por 100 metros cúbicos, eso no hace la diferencia, ¿no? Pero siempre el número y la unidad. Ahora, si decimos 2 ppm de monóxido de carbono, cuando tenemos una concentración en el agua, por ejemplo, de 2 ppm, ¿qué unidades decimos? ¿2 qué? Miligramos sobre litro. Miligramos sobre litro. Ok. Ahora si es en el aire y digo 2 ppm, ¿qué unidades serían?
A ver, recuerden que empezamos repasando, creo que eso es ppm, ¿no? Un ppm entendemos que es 1 dividido entre 10 a la 6, ¿sí o no? Sí. Sí, ya, eso no se nos puede olvidar. Bueno, en términos de contaminante podemos decir una parte del contaminante, en este caso monóxido de carbono, una parte de monóxido de carbono en 10 a la 6 partes de aire. Eso sería un ppm, ¿no? Ahora, en el caso de los gases, cuando son emitidos, el comportamiento de un gas, ¿de qué depende? ¿De qué variables de estado depende? De la presión, la temperatura y el volumen. Bueno, y conocemos de eso el volumen molar. ¿Cuál es el volumen molar en condiciones de PTN? 22,4 litros. O decímetros. 22,4 decímetros cúbicos es el volumen molar. Y el volumen molar, evidentemente, con la ecuación de estado del gas ideal, la aproximación, porque no estamos hablando de la ecuación de estado corregida, sino la aproximación, presión, volumen, mol, RT. Esa nos define el comportamiento, o sea que no es lo mismo el comportamiento de un gas, si estamos, por ejemplo, aquí en Panamá, 30 grados Celsius, a el gas que se emite por la salida de una chimenea, que puede estar a 60, 80 grados Celsius, qué sé yo, o una temperatura más baja. Entonces, el comportamiento va a depender de esas variables. Nosotros aquí en Panamá tenemos una presión atmosférica, prácticamente un bar, pero en lugares donde varía con la altitud, como hemos visto, ya la presión atmosférica no es esa. Entonces el comportamiento va a depender de esa variable. Pero en términos prácticos, en unidades, si nosotros queremos expresar unidades volumen, en un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos hay? Bien, 100 centímetros. ¿Cuánto? 100. En un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos hay? 10.000. 10.000. ¿Quién da más? A ver, pero a ver, muchachos, esto es... A ver, en un metro cúbico, ¿cuántos decímetros cúbicos hay? 1 por 10 a la 6. En centímetros cúbicos me está diciendo Carlos. Okay. Entonces, si yo digo un centímetro cúbico dividido en un metro cúbico, la fracción que tengo allí es 1 dividido 10 a la 6, ¿sí o no? Sí. Sí. Centímetro cúbico dividido entre metro cúbico significa centímetro cúbico dividido entre 10 a la 6 centímetros cúbicos, o sea, 1 10 a la 6. Así que esta unidad es equivalente a partes por millón. ¿Están los demás de acuerdo? Sí. Sí. Si yo digo, por ejemplo, vamos a suponer nos vamos del aire al suelo, a los sólidos, ¿no? A una matriz sólida. Si digo miligramo dividido kilogramo, eso también equivaldría a una relación de 1 dividido 10 a la 6. Sí. ¿Por qué sí? Porque hay que pasar a gramos y el gramo tiene 1000 miligramos y después el gramo a kilogramo y también son 1000 gramos. O sea, queda el factor 1 10 a la 6. Entonces usted, para buscar equivalentes en unidades, lo único que debe cerciorarse es que la razón numérica le quede 1 10 a la 6 y esas son las unidades. Y en el caso de los gases, las unidades de partes por millón, para relacionarlas con la masa, pues van a estar mediadas por la ecuación de estado del gas ideal. Porque ahí en ese mol, en esa ecuación, usted sabe que mol está relacionado la masa con
la masa molar de la especie, y bueno, eso es el comportamiento de los gases. Bueno, ya muchachos, ha sido suficiente por hoy.